Dentro de lo que consideramos esencial para la sustentabilidad ambiental, las energías renovables juegan un papel preponderante en el desarrollo de las actividades variadas. Los ingenieros Eduardo Haddad Pitasní y el ingeniero Manuel Herrera Rosas, director del Departamento de Biocombustible e Hidrógeno de la Secretaría de Energía de la Nación, disertarán sobre la importancia de las energías renovables, biocombustible, biomasas e hidrógenos. Ingenieros, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hablar está relacionado efectivamente con el tema de los biocombustibles y de alguna forma cada vez que digamos que se pretende desarrollar un determinado, en este caso combustible o cualquier industria, siempre es necesario darle un marco legal. Si no existe una legislación, seguramente que cada uno, digamos, va a trabajar de una manera particular y seguramente también aquellos que tienen más poder económico pueden terminar por imponer las reglas del mercado. Nosotros, como Secretaría de Energía, dependiente, como ustedes saben, del Ministerio de Planificación Federal, tenemos como misión ser la autoridad de aplicación de los biocombustibles. Y además ahora estamos trabajando sobre dos proyectos que están en curso de, digamos, de reglamentación. Uno es el hidrógeno y el otro es la biomasa. Vamos a tratar el tema de la siguiente forma. Yo me voy a referir al Plan Nacional del Abastecimiento de Biocombustibles, es decir, de aquellos productos que actualmente se están mezclando con los productos de origen o que provienen del origen de petróleo. Y Eduardo va a hablar un poco sobre estos proyectos futuros relacionados con el hidrógeno y con la biomasa. Bien, el biodiesel y el bioetanol son los dos productos que en este momento ustedes mismos en sus vehículos los están utilizando. ¿Sí? Para eso, obviamente, tenemos un marco legal. Yo no voy a pretender detenerme sobre cada una de estas cosas, pero es importante porque son los que permiten el desarrollo, la guía y el sustento de este plan. Concretamente, la ley madre de todo este tema de los biocombustibles fue la ley 260923, que fue sancionada en el año 2006 y que al año siguiente, en el 2007, se reglamentó a partir del decreto 109. Esta ley lo que establecía era una serie de incentivos para tratar de a los 4 años de sancionada, de que se estableciera un plan de abastecimiento o un corte obligatorio de la nafta con el bioetanol y del gasoil con el biodiesel. En el año 2006 prácticamente no existía a nivel industria ni etanol ni biodiesel. El etanol porque se había desarmado la producción del mismo a partir, digamos, ya de los años 80 y tantos, cuando el plan nacional, el plan Alconafta, se dejó de hacer en virtud de que los precios del azúcar fueron bastante elevados y no hicieron atractivo que los ingenios azucareros se dedicaran a hacer alcohol. Esta ley 260923 y la que sigue allí, la 26334, sobre todo esta última, estableció un régimen de producción, un régimen de promoción de la producción de alcohol deshidratado con destino al uso como combustible. Estos ingenios azucareros, a partir de esa ley y los incentivos que la misma fijaba, esas leyes como los decretos, las resoluciones, son información pública. Basta que ustedes se metan en Infoleg y bajen eso para que les dé el detalle de lo que dicen.
El tema está en que llegado el año 2010 no había había sí algo de producción de etanol, porque los ingenios habían hecho sus inversiones, habían establecido un plan para ir abasteciendo el mercado y todo eso fue reflejado en resoluciones. Yo puse ahí en realidad la resolución 5, que fue de este año 2012, pero esa les va a remitir a todas las anteriores, sobre todo a la resolución 733, donde se estableció cuál era el momento en que cada una de estas producciones iba a ingresar, y se estableció también una fórmula de precio, que es el que rige actualmente las transacciones. Se estableció que las empresas mezcladoras, es decir, las petroleras, tuvieran que ir en ambos casos, bioetanol y biodiesel, a buscar el producto en el lugar en que se produce. Y la ley y la resolución de nuestra Secretaría, la 56, ratificó un acuerdo de abastecimiento que se había establecido por resolución número 7. Quiero aclarar esto, no los quiero abrumar con resoluciones, decretos, leyes, acuerdos, pero es importante porque, insisto, que esto es lo que da el marco legal para que se impulse la sustitución de un combustible, en este caso el gasoil o la nafta, y que ustedes saben que no producimos la cantidad suficiente. Todo el mundo habla de crisis energética y bueno, eso es la crisis energética. Cuando nosotros no podemos producir aquello que el desarrollo de la industria, del movimiento económico de un país necesita para moverse como energía. Entonces, llegado el año 2010, no había los suficientes proyectos todavía, sobre todo de biodiesel, en las condiciones que establecía la ley, pero existían varias fábricas, en realidad 11, no 11, 10, que producían mucha cantidad de biodiesel, pero lo dedicaban a exportarlo, porque cuando ellos invirtieron, sabían que lo que podían hacer era exportar, porque la ley 26.093 expresamente prohibía que se dedicaran al mercado interno. Pero como no había otros proyectos menores dentro de lo que abarca la ley que estuvieran en condiciones de abastecer ese mercado interno, se acudió a un acuerdo. Ese acuerdo estaba reflejado inicialmente en la resolución 7 del año 2010. Ese acuerdo establecía que las empresas que producían hasta 50.000 toneladas anuales tenían privilegio de compra sobre las que producían más. En realidad, esto siguiendo un poco la intencionalidad de la ley de promover, proteger a las empresas pymes, a las pequeñas y medianas industrias. Y todo aquello que quedaba como remanente, es decir, que quedaba para poder abastecer como mínimo el 5%, porque eso sí lo establecía la ley, de biodiesel dentro del gasoil, lo abastecieran esas empresas grandes. Y a medida que se iban incorporando empresas más chicas, a prorrata se deducía de las más grandes, en función de lo que habían puesto a disposición en el acuerdo, las cantidades remanentes para poder cumplir con el 5%. Ese fue el criterio que estableció la Secretaría y eso es lo que se ha venido aplicando. En esa resolución 7 también se establecía en uno de sus artículos cuál era la fórmula de precio que había que aplicar para las transacciones, así como antes me referí a la del bioetanol. Muy bien, también tenemos ahí otras resoluciones, pero creo que a esta se va a referir después acá mi compañero de mesa, aunque yo quisiera, pero vamos a volver a esa para seguir un orden que me parece más o menos lógico, después vamos a volver a estas otras resoluciones. Adelante, por favor. Bueno, entonces este acuerdo, esto básicamente involucra a tres sectores de la industria. A la industria productora de etanol, que puede ser a partir de la caña de azúcar o puede ser a partir
como está sucediendo ya, de la producción de alcohol a partir del maíz, por ejemplo, puede ser del sorgo, puede ser de diversos orígenes, pero fundamentalmente de la caña de azúcar y del maíz. La petrolera, que es la encargada de sustituir, mezclar y distribuir en sus estaciones de servicio el combustible mezcla final, y las empresas elaboradoras de biodiesel, que obviamente ustedes saben, miren, el 18 de octubre del año pasado se conmemoraron los 4 años del primer embarque de biodiesel al exterior. Hoy esa industria ya, digamos, está en condiciones de poder exportar, y de hecho ya está llegando muy cerca a 2 millones de toneladas de aquel primer embarque que se hizo hace 4 años. Es decir, es una industria que se desarrolló rápidamente a partir de la disponibilidad del aceite de soja, que es la materia prima básica para poder hacer biodiesel. Ustedes saben que el biodiesel se denomina FAME, Fatty Acid Methyl Ether, que en definitiva lo que es la sustitución dentro de un aceite graso, metiéndole ahí, digamos, metóxido de sodio, se va sustituyendo allí un elemento, digamos, que termina siendo la glicerina, que también ha sido una industria que se ha venido desarrollando, y de allí se forma un éster metílico transesterificado, esa es la operación química que se hace, que es ni más ni menos que el biodiesel. La calidad de este biodiesel argentino, es realmente muy uniforme, bastante pareja, sobre todo de esas empresas grandes que son muy eficientes porque invirtieron mucho dinero para eso. El metanol, ustedes pueden ver ahí el mapa, básicamente está en este momento sobre la zona norte del país, donde tiene su grado de influencia la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. Allí están esquematizadas las plantas de mezclado, las elaboradoras de bioetanol, y en esa región prácticamente se corta al 5%. Cabe aclarar que, digamos, los otros, en otros lugares, digamos, el cuadradito más bien grisáceo, son proyectos que están en el curso, que hay en esas resoluciones que yo les mencionaba, está el cronograma, pero que nos van a permitir pasar de un 5% de etanol en la nafta en el año 2015 vamos a andar con eso, después lo vamos a ver, con la puesta en marcha, la producción de todos esos proyectos, alrededor del 18%, con la proyección estimable, digamos, de incremento también en el consumo de nafta. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que en el 2011, año ya cerrado, destinamos alrededor de poquito más de 180.000 metros cúbicos de bioetanol elaborados a partir de la caña de azúcar. Esa cantidad no era suficiente para cubrir el 5% de todas las naftas que se producían en el país. Entonces se permitió a las empresas petroleras mezclar en determinadas plantas, sobre todo en esas que estaban allí en la región norte, entre el 5 y el 10%, y en otras no mezclar. Pero obviamente eso hizo que la cantidad de nafta o sea, la cantidad de etanol presente en la nafta es muy variable, y por el movimiento que cada uno hace con su vehículo, hoy carga aquí, carga allí, bueno, evidentemente no ha habido ningún tipo de problema técnico para eso. Al principio del año próximo ya va a haber una cantidad tal disponible de bioetanol que va a permitir que todas las naftas sean mezcladas al 5%. Las petroleras van a tener que trabajar un poquito más. Ahí ven reflejado cómo sería la evolución, digamos, del incremento de la proporción de bioetanol presente en las naftas en función de la puesta en marcha de cada uno de estos proyectos.
Hasta el año 2011 y lo que va del 2012 hasta agosto del año 2012, todo ese etanol provenía exclusivamente de las plantas deshidratadoras anexas a los ingenios azucareros. A partir de septiembre de este año, ya en Río Cuarto se empezó a producir etanol a partir, sí, bien digo, del maíz. Y fíjense que la productividad, la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar, si bien se va a incrementar, porque ellos han hecho inversiones de distintos tipos o sea, ustedes piensen, si yo saco 1.700 kilos de azúcar y no tengo precio, digamos, en el mercado internacional para eso, esos 1.700 yo los vuelvo digamos, a fermentar y saco 1 tonelada de alcohol. En función de cuál sea el precio que yo percibo por el azúcar exportándolo, me convendrá o no me convendrá volver etanol las 1.700 toneladas de azúcar. Todos los ingenieros azucareros se plegaron a este plan cuando vieron que efectivamente les convenía, porque el precio de exportación del azúcar es absolutamente marginal, un costo de oportunidad prácticamente. Pero el año pasado subió mucho el precio internacional del azúcar y tuvimos dificultades con el abastecimiento. Siempre pasa esto. De cualquier manera, en el año 2015 ustedes pueden ver ahí que nosotros podríamos estar en una producción en miles, o sea, de metros cúbicos de alrededor de 1.350, en realidad 1.350 millones de metros cúbicos. Y esto alcanzaría para un 17, como les dije, 17-18%. Puede existir allí solamente un inconveniente, que es el inconveniente de que el mercado automotriz, a partir de que tiene diseños de modelos, porque en el mercado hay 0 kilómetros, 1.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, 200.000 kilómetros y vehículos que hace 20 años que se hicieron. Entendemos que no vamos a tener demasiado problema, porque cuando en realidad se hizo el plan Alconafta, ya muchas fábricas automotrices, muchos de los elementos plásticos, material de sellos y demás, lo adaptaron a la solubilidad mayor que tiene el alcohol presente en las naftas. Así todo, ahora estamos hablando de proporciones un poquito mayores. Así que en la semana que viene creo que tenemos ya una reunión con la gente de ADEFA, que son los que nuclean a todos los empresarios automotrices, y ahí vamos a ver cuál es el panorama. De cualquier manera, van teniendo tiempo para ir adaptándolo. Esto a título, digamos, de que nos sitúe cuál es la producción. En el año 2012 nosotros teníamos esas 9 empresas hasta aquí que hacían deshidratadoras de alcohol. No todos los ingenios azucareros se metieron en este plan. Por ejemplo, el más grande de todos, que es el Ingenio Concepción de Tucumán, no está deshidratando el alcohol. Pero ya tenemos en Río Cuarto, Córdoba, el primer proyecto ya concretado que está abasteciendo abasteció durante el mes de septiembre y en octubre etanol a partir del maíz. Después, fíjense cuál es la importancia que puede tener, digamos, el desarrollo de estos proyectos a partir de cereales. En el año 2012 tendríamos 25.000 metros cúbicos nada más que provienen de esta planta y 2 más que van a ingresar posiblemente ahora en noviembre una y en diciembre otra, de modo tal que más o menos estimamos, si se cumple eso, que tendríamos nada más que 25.000 metros. En cambio, en el año 2015 tendríamos de ese origen, no de origen de caña de azúcar, casi 1 millón de metros cúbicos. Fíjense el desarrollo que esa industria va a tener. Y esas plantas, obviamente todas las que tienen que ver con con el alcohol de caña, están instaladas en Salta, Tucumán y Jujuy, porque ahí es donde esa es la región cañera. En cambio,
Estas otras plantas se van a instalar en Buenos Aires, en Chaco, en Córdoba, en Santa Fe y en San Luis. Sí, no. Bueno, el biodiesel en total tiene, yo les decía, ¿no? Recuerden que tenían privilegio de abastecimiento de las plantas de menos de 50.000 toneladas. Bueno, de esas plantas de menos de 50.000 o hasta 50.000 toneladas de producción anual, tenemos habilitadas 8 en la provincia de Buenos Aires, 4 en la provincia de Santa Fe y 1 en cada una de las provincias de Entre Ríos, de Neuquén, de La Pampa y de San Luis. Y aquellas plantas que están habilitadas para más de 50.000 toneladas por año, obviamente la gran mayoría está en el polo sojero o aceitero de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y hay otra en la provincia de San Luis y otra en la de Santiago del Estero. Esa es la distribución geográfica en función de la materia prima y de la industria disponible. Sí, sí. Perdón. Bueno, fíjense que la capacidad de producción de las diferentes plantas productoras, tomada una por una, va de 5.400 toneladas al año hasta 480.000 toneladas al año. Es muy variado el espectro. Y el abastecimiento del mercado, que hoy por hoy está en 7%, y de acuerdo a la disponibilidad que las empresas que establecieron el acuerdo puso, está en 70.000 toneladas mensuales. No estamos llegando a eso, pero estamos en 60 y pico de mil. Nosotros habíamos empezado a incrementar esta cantidad de biodiesel, la íbamos a llevar en octubre al 10%, pero bueno, hubo una modificación a la cual me voy a referir después, que bajó esto al 7%, por eso estamos poniendo ahí 7%. Y obviamente, como ya les dije, el incentivo para las empresas pymes era que aquellas que tienen 50.000 toneladas de producción abastecen primero y recién después ingresan las otras. El mercado de gasoil, de aquel que se corta, hay algunos segmentos del mercado que no cortan, está alrededor de los 14 millones de metros cúbicos por año, y el que nosotros tenemos disponible por este acuerdo es de 1.400.000 toneladas, estoy hablando de biodiesel, que obviamente excede la cantidad que requieren esos 14 millones de metros cúbicos para mezclarlo al 7%. Y el biodiesel extra, de acuerdo a la producción que tenemos hoy por hoy en el país, es de 2 millones de toneladas que tiene como destino exclusivo, obviamente, la exportación. Esto tuvo una crisis hace relativamente poco, a partir, digamos, de que por la expropiación de YPF, no por la expropiación parcial de YPF, bueno, se resintió un mercado que era el mercado de España, pero que ahora está otra vez volviendo a recomponerse. En cuanto a la calidad de los productos, tanto el bioetanol como el biodiesel está regulado también por legislación. La resolución 1295 del año 2008 establece los parámetros del bioetanol y la resolución 6, luego modificada por la 828 del año 2010, establece cuáles son los parámetros de calidad que debe cumplir el biodiesel. Como todo el biodiesel que nosotros producimos en el país está basado y utiliza como materia prima el aceite de soja, obviamente la calidad es muy uniforme. No nos sucede a nosotros lo que le está sucediendo, por ejemplo, a Brasil, que tiene, si bien la soja es el principal, pero tiene otras industrias o sea, otra procedencia del aceite, y su calidad suele tener algunos inconvenientes. Bueno, ahí ven cuál ha sido la evolución del biodiesel. Fíjense que el mercado interno el año 2007 abarcaba 30 toneladas. Cabe aclarar que esas 30 toneladas no iban con destino al corte, porque el corte se implementó a partir de 2010. Eran básicamente industria química, que también lo utiliza el FAME.
y en cambio la exportación fueron 156.000 toneladas. A partir de, digamos, el año cerrado en el 2011, la producción total fue de 2.386.000 toneladas, de las cuales 51.000 fueron absorbidas por el mercado interno. Fíjense la evolución importante que tuvo esta industria. Y bueno, la exportación total el año 2011 fue de algo más de 1.600.000 toneladas, y en lo que va del año 2012, en 9 meses, cerrado septiembre, no tenemos aún los datos de octubre, no los tengo todavía, no se los puedo transmitir, pero eran 1.300.000 toneladas, con lo cual se supone que se puede llegar a orillar los 1.800.000 toneladas, cercanas a los 2 millones que están disponibles como capacidad productiva para la exportación. Ya les digo, lo que no se utiliza en el corte obligatorio puede utilizarse por ahí en un mercado que es el mercado de las usinas, el mercado de la generación eléctrica a partir de la generación térmica, ¿no? Pero no es una gran cantidad lo que están absorbiendo, y lo otro es la industria química. La industria química, como dije. Bueno, seguimos. Bueno, acá vale la pena que nos detengamos en una modificación que ha habido hace relativamente poco, digamos en el mes de septiembre o agosto. Se creó un registro a partir de una resolución conjunta de 3 ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación Federal y el Ministerio